¿Qué tal, mis queridos amigos de YouTube? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video aquí en Un Programador Nace. Bueno, últimamente he recibido varios mensajes y varias sugerencias de personas que me piden explicar cómo estructurar correctamente una aplicación con Spring o con Maven, ¿sí? Es decir, Santi, ¿cómo puedo crear mis carpetas? ¿Cómo puedo crear mis clases? ¿Cuál es la estructura correcta? Bueno, eso lo vamos a responder en este video, ¿no? Lo primero que yo te quiero decir es que no hay una estructura definida, ¿sí? No hay una estructura estándar, sino que todo va a depender de a dónde se enfoque el proyecto, ¿sí? También la estructura de carpetas va a depender del tipo de arquitectura de software que estemos utilizando, ya sea una arquitectura hexagonal, ya sea una arquitectura limpia, ya sea una arquitectura orientada al dominio, en fin, orientada a eventos también, ¿cierto? La estructura de las carpetas va a depender del tipo de arquitectura que nosotros vamos a tener. Pero tranquilo, yo te voy a dar una base que normalmente suele funcionar para casi todos los proyectos, ¿cierto? Yo personalmente siempre trato de estructurar mis carpetas de la forma en la que te voy a enseñar en este momento. En este video yo te voy a enseñar una estructura que sirve para monolitos, también puedes trabajar microservicios con ella, puedes trabajar un montón de arquitecturas y normalmente suele ser un estándar, ¿no? Yo lo utilizo como estándar y me ha funcionado bastante bien. Entonces, pues en este video yo te voy a enseñar la estructura de carpetas que yo suelo utilizar y la que suelo adaptar para diferentes proyectos, ¿vale? Entonces, pues como siempre yo te voy a dejar el enlace aquí al código fuente. En realidad no hay código, pero tenemos la estructura de carpetas para que tú la tengas. Y por aquí tenemos los enlaces a las redes sociales del canal, Facebook, también tenemos YouTube, obviamente. Y en LinkedIn también me puedes seguir en LinkedIn y me puedes encontrar allí, ¿sí? Como siempre te voy a dejar también el enlace por aquí al canal para que te suscribas si no te has suscrito. Y me ayudes a hacer crecer esta comunidad, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro escritorio y vamos a crear una carpeta, ¿sí? Entonces, esta carpeta se va a llamar Structure, ¿sí? Pues igual tú le puedes poner el nombre que quieras, pero obviamente hay que escribirla bien, ¿no? Structure. En esta carpeta nosotros no tenemos nada, ¿no? Simplemente vamos a tomar por aquí la ruta y vamos a abrir nuestro IntelliJ IDEA. Damos clic aquí en New Project. Vamos a poner aquí, por ejemplo, folder Structure, ¿sí? Y aquí vamos a pegar la ruta de la carpeta que acabamos de crear. Muy bien, aquí nosotros vamos a crear un proyecto de Maven normalito. Y desde aquí comenzamos con la estructura. Si vamos aquí en Advanced Settings, tenemos el Group ID y Artifact ID. Santi, pero es que yo estoy trabajando con Spring, pero es que en Spring es lo mismo. Si tú miras acá en el Spring Initializer, ¿sí? Mira que aquí tenemos el Group ID, el Artifact ID y el Name. Y aquí nosotros también tenemos el Group ID, el Artifact ID y tenemos el Name acá. Es lo mismo, Spring trabaja con Maven. Entonces aquí básicamente estamos creando un proyecto Maven. Ahora, comienza desde aquí la estructura de carpetas. El Group ID se supone que es el directorio raíz que nosotros vamos a tener. ¿Qué le podemos poner aquí? Hay un truquito que se suele utilizar y es que, por ejemplo, si tú tienes una página web que se llame, por ejemplo, unprogramadornace.com, ¿sí? El truquito es que primero pongas el .com y después el dominio de tu página web. Por ejemplo, en este caso quedaría com.unprogramadornace de esta forma, ¿sí? En este caso, mira que aquí tendrían, por ejemplo, org.example o leído como al derecho sería www.example.org. No sé si me hago entender, pero para poner aquí el Artifact ID se suele utilizar este truquito de el dominio de la aplicación que se va a utilizar, pero en sentido inverso. ¿Listo? Pues yo lo voy a dejar así por defecto, pero tú acá lo pondrías el que tú quieras. Ya sabes el tip para crear eso. Entonces, damos clic aquí en Create. Nos crea obviamente un proyecto de Maven normalito. Vamos a quitar estos comentarios. No los vamos a utilizar. Vale. Muy bien, entonces por aquí tenemos nuestro método main y a partir de aquí es donde nosotros vamos a comenzar a crear nuestros folder, ¿no? Nuestras carpetas. Santi,
¿tú de dónde sacaste esa estructura que nos vas a enseñar? Bueno, yo esa estructura la ideé en base a un libro que se llama Arquitectura Limpia, ¿sí? De Robert C. Martin, creo que es cierto. Yo te recomiendo mucho ese libro si tú quieres aprender un poquito más de arquitectura de software, ¿no? Pero bueno, allí nos mencionan que la arquitectura, que una de las arquitecturas limpias sería como arquitectura en capas, tratar de dividir nuestra aplicación en diferentes capas e ir estructurándolas, ¿no? Entonces, básicamente en la estructura que yo utilizo, yo divido mis folders o mis carpetas en 5 capas diferentes que las vamos a ir viendo poco a poco. La primera capa que yo suelo crear es una capa que se llama capa de persistencia, ¿sí? Recuerda, vamos a nombrarlo folder en singular, no me puedes poner plural salvo que sean casos específicos, ¿cierto? Pero normalmente se ponen en singular. Entonces, ponemos persistence, que esta va a ser la capa de persistencia. Esta se va a encargar solamente de conexiones a bases de datos y todo lo que tenga que ver con bases de datos y con persistencia. Entonces, dentro de persistence, yo suelo poner 2 directorios más, que serían entity. Obviamente, pues yo no tengo que explicarte qué es un entity, ¿cierto? Simplemente es un objeto que se mapea a una tabla de base de datos. Y vamos a crear también repository, ¿sí? Recuerda, en singular. Entonces, en la capa de persistencia normalmente suelo poner estas 2. Es muy raro que yo tenga otra carpeta aquí, porque con estas 2 normalmente suele bastar. Ahora, si tú vas a manejar muchas entidades, entonces aquí le puedes poner un folder que diga person o customer, después otra carpeta que diga facturas, no sé, ¿cierto? Pero pues normalmente para aplicaciones que son pequeñas, que no van a escalar mucho, se suelen poner todas las entidades aquí. Entonces aquí uno normalmente pone, por ejemplo, person entity y listo, pues aquí comienza a crear las entidades, ¿sí? Recuerda, si tú vas a manejar muchísimas entidades diferentes, entonces es bueno también que lo dividas en carpetas, ¿cierto? En subdirectorios. Pero bueno, yo lo voy a dejar así. Entonces aquí tendríamos el person entity y por aquí nosotros tendríamos entonces la interfaz, que sería person repository, ¿sí? Person repository. Aquí le vamos a poner i para indicar que es una interfaz. No es necesario, la verdad, pero es como una convención. Si tú quieres lo ponen y si no, pues tampoco pasa nada. Aquí estaría el repositorio. Este es el que extiende de Cruz Repository, JPA Repository, en fin. Pero mira que en estas 2 carpetas, en la capa de persistencia, ya nosotros configuraríamos todo lo que tenga que ver con persistencia. Entonces, esta es la capa número 1 que yo suelo poner. Segunda capa. Yo suelo poner aquí una capa que la llamo capa de presentación. Presentation, ¿sí? He visto muchas personas que le ponen capa web, que le ponen así, de esta forma, web. ¿Está bien o mal? No, simplemente son preferencias. A mí no me gusta ponerle web, sino que yo la llamo capa de presentación, ¿sí? Entonces, pero esta capa de presentación no debe, bueno, debe ir aquí al mismo nivel de persistent, ¿no? O sea, eso tiene que ir aquí adentro y aquí en la capa de presentación vamos a tener nuestros controllers, ¿sí? Porque el controlador es el que le presenta la información al usuario, por eso se llama capa de presentación. También vamos a tener aquí mismo los DTO. Santi, ¿por qué mete los DTOs en la capa de presentación? Resulta que el DTO es el que va a recibir, o sea, es el objeto que yo recibo del cliente y también es un objeto que yo le devuelvo al cliente. Entonces yo lo relaciono con la interacción que va a tener con el frontend. Entonces por eso yo lo pongo en la capa de presentación, ¿vale? Santi, ¿qué pasa si nosotros tenemos un controller advice? O sea, para capturar errores. Pues yo lo suelo poner también aquí en la capa de presentación. Entonces aquí yo pongo una carpeta llamada advice, ¿cierto? Para capturar los errores. Porque los errores igual se le tienen que mostrar al cliente. Entonces es en la capa de presentación. Entonces aquí nosotros tendríamos nuestros controladores anotados con el controller advice, ¿sí? Aquí tendríamos nuestros advisors. Por aquí en esta carpeta tendríamos nuestros REST controller. Muy bien, aquí tendríamos los REST controller y por aquí nosotros tendríamos nuestros DTOs, person DTO, ¿vale? Entonces mira que con estas pocas carpetas, en total pues fueron 3, ya nosotros tendríamos estructurado nuestra capa de presentación, ¿vale? Listo, siguiente capa.
nosotros tendríamos por aquí una capa de servicio, ¿sí? Service. Esta suele ser, digamos, la más grande, porque aquí es donde pues nosotros vamos a tener toda nuestra lógica y todo esto, ¿no? Dentro de la capa de servicio, yo suelo poner principalmente 4 carpetas, pero vamos a ir viéndolas poco a poco. Primero, una que se llama Interface. Santi, ¿pero por qué me sale un error? Resulta que Interface es una palabra reservada de Java. Entonces no me va a dejar nombrar el folder así. Solo en estos casos lo vamos a poner en plural. Solo en este caso. ¿Por qué? Porque Java no nos permite crear esto de una forma diferente. Entonces, interfaces. Y vamos a tener por aquí otro folder que se va a llamar Implementation. Este sí en singular porque nos lo permite. Fácil. En las interfaces vamos a tener nuestra interfaz de servicio y person service, que aquí es donde nosotros tendríamos nuestros métodos de buscar, no sé qué, definir los métodos que van a tener nuestra lógica de dominio. Y aquí en implementation tendríamos nuestro service, nuestro person service y MPL, ¿vale? Obviamente este person service implementaría esto, ¿no? Implements y person service de esta forma. Entonces mira que nosotros aquí estaríamos separando nuestras interfaces de las implementaciones. ¿Listo? Santi, ¿qué pasa si yo necesito manejar excepciones, capturar excepciones o crear mis excepciones personalizadas? Aquí en la capa de servicio yo suelo crear, vamos a darle nuevamente, una carpeta llamada exception, en donde yo creo mis excepciones personalizadas. Entonces básicamente aquí yo pondría, no sé, person exception, ¿sí? Y aquí pues ya yo podría extender de runtime exception, ¿sí? Runtime exception o de exception, no sé. Ya aquí crearíamos nuestras excepciones personalizadas, ¿no? Entonces mira, aquí ya tenemos 3 carpetas en nuestra capa de servicio. ¿Qué pasa, Santi, si yo necesito hacer un consumo a una API externa? Yo necesito un cliente HTTP. Bueno, ese cliente HTTP yo lo suelo meter aquí en la capa de servicio. Yo suelo crear aquí una carpeta llamada HTTP, ¿sí? Y aquí es donde yo realizo la integración con diferentes APIs. Por ejemplo, podríamos tener una clase que se llame HTTP client para nosotros consumir un API de un tercero, ¿no? Hacer aquí un REST template o un OpenFake, en fin, ¿cierto? Entonces mira que nosotros aquí ya tendríamos nuestra capa de servicio. Siguiente capa que yo suelo poner, tenemos por aquí una capa de útil, es decir, aquí vamos a tener todas nuestras clases de utilería como herramientas que tengamos que utilizar, métodos que tengamos que crear para hacer ciertas funcionalidades como transversales a la aplicación. Normalmente pues tú aquí te puedes encontrar directamente una clase que se llame por ejemplo app util, ¿sí? En donde vamos a tener aquí métodos de utilería, métodos que tengan que hacer cositas que no encajan en alguna de las otras capas, ¿no? Entonces, pues esta te la puedes encontrar así. Ahora, si tú estás trabajando con mapeadores o con mappers, aquí dentro de la carpeta utils, yo suelo poner una carpeta llamada mapper, ¿sí? Dentro de la carpeta mapper es donde yo voy a poner mi person mapper de pronto para convertir de entities a DTOs y de DTOs a entities. Entonces los mappers yo los suelo poner aquí en la capa de utilería, ¿vale? La de utilería se suele quedar hasta aquí y aquí se suelen poner todos los mapeadores. Si tienes muchas entidades, recuerda, esto lo puedes dividir en más subdirectorios. Por ejemplo, subdirectorio personas, subdirectorio facturas, subdirectorio departamentos, en fin. Esto puede escalar ya como tú lo quieras hacer, ¿cierto? Para que no tengas todo revuelto, ¿vale? Muy bien, tenemos 4 capas. Ahora me falta una última capa que sería la capa de configuración. Configuration, ¿sí? Esta capa de configuration, obviamente, pues como su nombre lo indica, vamos a manejar la configuración global de nuestra aplicación. Pero nosotros tenemos 2 tipos de configuraciones. Tenemos la configuración, vamos a crear una nueva carpeta de la aplicación general. Entonces, configuration app.
y vamos a crear otro folder, otra carpeta que se llame Security. Recuerda que en Spring Security todo se basa en configuración, ¿cierto? Entonces tenemos que tener un directorio específico para la configuración de Spring Security. Entonces nosotros aquí tendríamos nuestro Security Config, en donde vamos a tener todas nuestras clases de configuración de Spring Security. Y aquí en app vamos a tener todas las configuraciones de la aplicación, ¿sí? Entonces, pues de esta forma nosotros ya tendríamos nuestros dos directorios de configuración. Entonces, como podemos ver, nosotros aquí estamos de cierto modo separando funcionalidades, separando responsabilidades, ¿no? El directorio configuration solamente se va a encargar de la configuración. El directorio de persistence solamente se va a encargar de la conexión a bases de datos y de la persistencia y ya. La capa de presentación se va a encargar solamente de todo lo que tenga que ver con la interacción con el frontend, ¿sí? Con nuestros controladores, con el envío de información y digamos la recepción de información. También vamos a tener por aquí, vamos a cerrar esto, la capa de servicio, que es la que va a contener toda la lógica de nuestra aplicación y va a tener conexiones con APIs de terceros. Y vamos a tener la capa de utilería con ciertas herramientas, ciertos métodos que nos puedan ser útiles en algunos momentos, como lo son los mappers. Entonces, nuevamente, esta es la estructura que yo suelo utilizar en mis proyectos. También la suelo utilizar con microservicios, porque recuerda que al final los microservicios son varias aplicaciones como estas. Entonces yo suelo implementar esta misma estructura en cada microservicio. Y es una estructura que personalmente a mí me ha funcionado bastante bien y me parece que es bastante útil. Pienso que es bastante útil. Santi, ¿esta es la definitiva? No, claro que no. Hay personas que pueden tener diferente configuración y les funciona bastante bien, ¿sí? Entonces, yo no quiero decir que esta configuración que yo utilizo es la definitiva o es la mejor, no. Simplemente yo te voy a decir que es una configuración, es una estructura que a mí me funciona y que me ha dado bastantes buenos resultados. Entonces, pues aquí te la comparto para que tú tengas una base de cómo estructurar tus carpetas. Aquí te voy a dejar en la pantalla como una especie de imagen con un resumen de todas las carpetas abiertas para que tú lo tengas. Y bien, ese ha sido el video de hoy. De verdad espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale un pulgar arriba, comparte el video con algún amigo, con tus compañeros de proyecto para que estructuren sus proyectos de esta forma, ¿sí? Ayúdame a crecer este canal. Recuerda que este contenido es gratuito para ti, no te está costando absolutamente nada y tú con ese poderoso like y con esa suscripción me ayudas mucho a mí a hacer crecer este canal. Sin más ni más, te veo en el próximo video, pero antes de irte permíteme recordarte que un programador en Java nace programando en Java. Así que nos vemos en el siguiente video.